De acuerdo. Hola, mi nombre es Sam Morshed y voy a estar hablando con usted ahora sobre el sesgo en la investigación clínica. Ahora que han desarrollado um, a partir de su idea, tenemos que pensar en cómo tomar esa pregunta de investigación y desarrollar una propuesta que se mitigar los posibles efectos negativos del sesgo en su investigación. Por tanto, vamos a hablar un poco sobre qué es exactamente el sesgo, cómo lo definimos y después cómo podemos diseñar estudios para limitar las diversas fuentes de sesgo. En la investigación clínica, lo que hacemos es buscar una señal entre todo el ruido existente, todas las fuentes de error sistemáticas y no sistemáticas que necesitamos para intentar identificar una señal. Esto es clave en la práctica basada en la evidencia, definida como el uso consciente de la mejor evidencia actual en la investigación clínica y la toma de decisiones de salud. Correcto. Entonces, ¿qué es la medicina basada en la evidencia para empezar? Bueno, la definimos como concienzuda y requiere experiencia clínica. Así que toda su experiencia clínica es muy útil en la medicina basada en la evidencia. Implica una jerarquía de la medicina, y eso es lo que de la evidencia, y eso es lo que vamos a estar hablando un poco más aquí. Y además esto también implica los valores del paciente. No vamos a profundizar tanto en esto aquí, pero es relevante para la toma de decisiones o la aplicación de la evidencia en la práctica clínica. Pensemos en la jerarquía de la evidencia. Quizás hayas visto un diagrama similar en el pasado que define cómo consideramos los diferentes tipos de estudios de investigación que existen con la base de la pirámide formada por la opinión de los expertos. Y también lo que podrías leer en un artículo de revisión que haya sido escrito por un experto. Y se desplaza hacia arriba mediante la investigación retrospectiva y luego prospectiva, culminando en el ensayo clínico aleatorizado o verdadero experimento en la cima de la pirámide. Es la parte más pequeña porque esos estudios son los más difíciles de realizar, tanto por razones logísticas como por recursos, y por lo tanto representa una pequeña parte del cuerpo general de la literatura, que examinamos para la práctica basada en la evidencia. Sin embargo, son el estándar de oro en cuanto a metodologías de investigación, y si puedes resumir múltiples ensayos aleatorios, podrías incluso ser capaz de crear un metaanálisis que es aún más superior. Que los ensayos aleatorios constituyentes se utilizan para crear esa información. Y a medida que bajamos por la pirámide, corremos el riesgo de aumentar los niveles de sesgo debido a muchas de las limitaciones metodológicas de los estudios de nivel inferior. Entraremos en todo esto con un poco más de detalle. Así que pensamos en el sesgo en términos de tres formas generales. Está el sesgo de selección, el sesgo de medición y el sesgo de confusión. El sesgo de selección se define como una asociación existente entre el tratamiento y la probabilidad de inscripción o seguimiento en un estudio clínico. Y creo que la manera más fácil de pensar en el sesgo de selección es perder el seguimiento. ¿No es así? Eso puede afectar a un grupo de pacientes que reciben un tratamiento más que otro. Ese tipo de fenómeno de selección tiene un gran impacto negativo en la calidad de las conclusiones que se pueden sacar. La validez de las conclusiones que se pueden extraer si hay algún tipo de sesgo sistemático en la forma en que la gente hace o no hace el seguimiento. El sesgo de medición también es muy importante, ¿verdad? Y se define como una asociación que existe entre el tratamiento y la forma en que se miden las variables o los resultados, ¿no es cierto? Entonces sí, por ejemplo, existe un sesgo de recuerdo por parte de los pacientes en relación a una historia de exposición en el estudio retrospectivo. Eso realmente puede influir en la manera en que usted llega a sus conclusiones. Por lo tanto, la forma en que medimos los resultados, ya sea preguntando a los pacientes sobre su historial de exposiciones de manera retrospectiva o cómo medimos los resultados de manera prospectiva, por ejemplo, si se confía en un cirujano para evaluar los resultados. Se podría
Sospechar que los cirujanos no siempre son los menos sesgados, árbitros de sus propios resultados. Cuando podemos cegar a un evaluador de resultados respecto a quién fue el cirujano o qué tratamiento recibió, tendemos a tener menos fuentes de sesgo que se filtren en la forma en que medimos esas variables de interés. Esto se define como cambios en la verdadera asociación entre el tratamiento y el resultado, debido a un factor externo o un tercer factor que está asociado tanto con el tratamiento como con el resultado. Esto es algo muy frecuente en el ámbito de la investigación clínica. La lesión, por ejemplo, sobre si usted decide fijar una fractura abierta de tibia con un clavo IM o un fijador externo, es probablemente confundida por la gravedad de la lesión. La gravedad de la lesión influye en la decisión sobre el tratamiento y también tiene un efecto independiente sobre la probabilidad de que se necesite una reintervención. Por lo tanto, controlar los factores de confusión es absolutamente fundamental para poder generar inferencias causales a partir de la investigación. ¿Cómo limitamos el sesgo en la investigación quirúrgica? Podemos hacerlo en la fase de diseño del estudio. Aleatorizando estudio. Por ejemplo, la aleatorización de los pacientes en U. Para el tratamiento o el resultado genera el verdadero escenario experimental que nos gusta y que a menudo buscamos. En la investigación clínica de alta calidad, cuando estás llevando a cabo una aleatorización, es importante que ocultes el proceso de aleatorización para que los residentes, especialmente en mitad de la noche, no intenten manipular el sistema y elijan únicamente el tratamiento aleatorizado que resulta ser un poco más fácil de implementar durante esas horas nocturnas. Necesitas evaluadores ciegos e independientes de los resultados. Hablamos de la importancia de eso para limitar el sesgo de medición. Tratamos de establecer resultados objetivos, los que son menos susceptibles a la subjetividad. La integridad del seguimiento es muy importante. Esto tiene que ver con el fenómeno del sesgo de selección del que hablábamos antes y que equilibra la experiencia del cirujano. Tratamientos. Podría estar interesado en investigar. No es igual que asignar aleatoriamente a un paciente a un placebo en lugar de una píldora activa. Las intervenciones quirúrgicas son procedimientos realmente complejos y es fundamental asegurarse de que haya un equilibrio adecuado. Considerar la experiencia del cirujano es crucial cuando intentamos determinar si un tratamiento es eficaz o no. Es extremadamente importante ya que nos lleva a esta idea del sesgo de experiencia. Ahora bien, ¿de qué manera podemos de los estudios que no son aleatorios para que sigan siendo útiles? Algunos de los sesgos pueden surgir fuera de esos estudios cuando no podemos para emparejar o restringir pacientes, eso es. Así que el emparejamiento de pacientes sería, si queremos analizar a la fijación externa frente al correo IM, podríamos querer emparejar pacientes en factores que creemos que pueden ser variables de confusión. Podemos restringir nuestro análisis. Si estamos interesados en eliminar el sesgo que puede provenir de la edad, por ejemplo, como un factor de confusión, podemos restringir nuestro análisis solo a los pacientes más jóvenes para tratar de mitigar el efecto de confusión de la edad. Todavía podemos seleccionar evaluadores ciegos o independientes, evaluar objetivamente los resultados completos, asegurarnos de que estamos obteniendo un seguimiento lo más completo posible, y todavía podemos ajustar para tener en cuenta la experiencia del cirujano. Ahora que hay después de la fase de diseño, hay pasos que podemos tomar en el análisis de nuestros datos que pueden controlar las fuentes de sesgo. Bueno, antes mencioné un par de ellas. Emparejamiento de estratos. Podemos emparejar en la fase de análisis, así como en la fase de diseño. Podemos estratificar nuestro análisis o llevar a cabo una regresión multivariable para incluir variables que puedan ser potencialmente confusoras en nuestros modelos, o también ajustarlas mediante la estratificación, eliminando de esta manera el efecto confusor.
Volviendo a nuestra jerarquía, entonces vamos a hablar de algunos de estos diseños de estudio y cómo funcionan realmente. Pensemos en las fracturas abiertas de tibia. Hace unos años estábamos interesados en entender el mejor enfoque terapéutico para las fracturas abiertas de tibia, ya sea Skrein-Stuft o Figrasin, Unitros o Stossitentan-4. Diseñamos un ensayo controlado aleatorio. Lo que ocurre en un ensayo controlado aleatorio es que comenzamos con el diagnóstico de una fractura sí. Hacemos tratamientos de comparación y aleatorizamos a los pacientes en uno de esos dos tratamientos. Cuando realizamos la aleatorización, la magia de este proceso realmente proviene del equilibrio entre los factores conocidos y desconocidos, que potencialmente son confusos entre los grupos de tratamiento. Y de esta manera, ya sabes, es esa misma probabilidad de recibir uno u otro amor, lo que nos permite tener este diseño muy poderoso, una característica para mitigar esos factores. El sesgo que se arrastra desde el exterior, o factores que pueden confundir nuestras inferencias. Los ensayos aleatorios no siempre son viables. Pueden surgir problemas éticos. No sería ético aleatorizar a un paciente, por ejemplo, entre amputación o reconstrucción de extremidad tras un traumatismo de alta energía en la extremidad inferior. No obtenga la aprobación de cirujanos o pacientes. Los resultados podrían ser demasiado raros. Así que puede que nunca logremos suficientes eventos para un reclutamiento adecuado en un estudio. Por eso podríamos considerar otro tipo de diseño. Para evaluar el impacto, esperemos que un resultado suficientemente raro, pero a veces potenciar un estudio prospectivo para detectar diferencias en NEP. Las tasas de infección según el tratamiento pueden no ser factible. Hay que buscar otra estrategia de estudio más eficiente. Puede que no tengas cirujano comprar PULG. Puede haber diferencias en la experiencia entre un tratamiento y otro. Quizás la cuestión principal no sea entender los efectos terapéuticos, sino que nos interese, por ejemplo, identificar los factores de riesgo de un resultado específico y el coste. Quizás nunca logremos reunir el dinero para este estudio. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos explorar otras herramientas de diseño potencial. Cuando no es posible un ensayo aleatorio. El siguiente escalón en nuestra jerarquía de pruebas es un estudio de cohortes prospectivo, que realmente mantiene muchas de las características de un ensayo controlado aleatorizado bien diseñado. Sin embargo, en este tipo de estudio, no contamos con esa aleatorización mágica, esa probabilidad equitativa de distribuir no solo el tratamiento, sino también todos los posibles factores de confusión. Seguimos comenzando con el diagnóstico y continuamos observando a los pacientes a lo largo del tiempo. Y has llevado Grace. Lo que definimos como mecanismo de tratamiento no es al azar, debemos considerar otros factores potenciales que pueden introducir sesgos. Por lo tanto, necesitamos profundizar en esas características de análisis de las que hemos mencionado previamente. Para planificar de manera adecuada un esquema de análisis que contemple esas fuentes de sesgo, como el sesgo de confusión, y las ajuste correctamente. ¿Qué pasa si un estudio de cohorte prospectivo no es posible? Y a veces ese es el caso, por algunas de las mismas razones que un ensayo aleatorio puede no ser posible. Es porque el estudio prospectivo de cohortes sigue siendo una tarea intensiva que lleva mucho tiempo. Hay que seguir a los pacientes desde el momento en que se inscriben en el estudio, a menudo durante un largo periodo de tiempo posterior. Esto puede resultar prohibitivo en términos de tiempo, costes y recursos, y obligarnos a buscar diseños retrospectivos. Hablemos ahora del control de casos o de algunos de los diseños de estudios de cohortes retrospectivos. Un estudio de cohorte retrospectivo, y voy a definirlo como una entidad diferente al estudio de casos y controles. Un estudio de cohorte retrospectivo se parece mucho en este diagrama a un estudio de cohorte prospectivo. Sin embargo,
Comenzamos más tarde en el tiempo, después de que los pacientes ya han sido asignados a uno u otro tratamiento. En este caso, un clavo IM frente a un fijador externo para una fractura abierta. Y miramos hacia atrás en el tiempo, podríamos tener una clínica donde hemos seguido a pacientes con fracturas abiertas de tibia durante muchos años. Observamos a nuestros pacientes y los identificamos según el tratamiento recibido. Y retrocedamos y observar mindset. Por definición, ya hemos medido los resultados de estos pacientes porque contamos con esta clínica donde los pacientes han sido seguidos durante muchos años. Retrocedemos en el tiempo e identificamos múltiples factores de riesgo. Realizamos un análisis nuevamente considerando factores potencialmente confusos cuando intentamos comprender la superioridad de uno u otro tratamiento. Este es un diseño de estudio diferente al de un caso de control. Noto que estos términos a menudo se confunden en la literatura y quiero asegurarme de que comprendan la diferencia entre un estudio de cohorte retrospectivo y un estudio de casos y controles, que también es un diseño retrospectivo. El estudio de casos y controles es un tipo especial de diseño retrospectivo que identifica a los pacientes según sus resultados, ¿verdad? Así que en vez de observar, soy hombre, que ya sabes, viendo mi clínica, donde tengo pacientes que he seguido durante años, identificando a los pacientes según el tratamiento que recibieron. Retrocedemos y observamos a los pacientes basándonos en el resultado particular. El diseño del estudio de casos y controles es una metodología especialmente útil para investigar los factores de riesgo de resultados poco frecuentes. En este caso, estamos estudiando las infecciones. Puede que solo tengamos una tasa de infección del 8% en nuestra población de estudio de fracturas de tibia. En lugar de mirar a todos los pacientes que tenían un clavo enfrente a un fijador externo que podría ser increíblemente desperdiciador de tiempo. En esta clínica donde estoy siguiendo cientos, tal vez miles de pacientes que han tenido fracturas abiertas de tibia, he identificado a los pacientes sobre la base de si tenían una infección. No. Estamos buscando los resultados de la infección, y para cada paciente con una infección identificamos pacientes que no desarrollaron una infección y tratamos de entender las diferencias en su perfil de exposición para tratar de entender los factores pronósticos que ponen a los pacientes en riesgo de infección. Un diseño de estudio muy eficiente, pero también cargado de muchos de esos sesgos de los que habíamos hablado inicialmente. En riesgo de ello, y por lo que realmente necesita para ejecutar cuidadosamente los estudios de casos y controles de una manera que realmente identificar la adecuada. Controles que en este caso son los pacientes que no desarrollaron una infección de una manera no sesgada. Ahora, revisando nuestra jerarquía de evidencia, aquí hemos como marchado por el peldaño, los varios peldaños en esta escalera, identificado las crecientes fuentes de riesgo. A medida que descendemos en la jerarquía de la evidencia, hemos hablado de los tipos de sesgo, el sesgo de selección, el sesgo de medición y la confusión, y cómo estos pueden realmente poner en peligro la validez de nuestras inferencias, de nuestra investigación. Y hemos hablado tanto de la fase de diseño como de la fase de análisis, intervenciones que pueden ayudarnos a limitar el sesgo. Una vez más, esta charla ha resumido de manera efectiva cómo llegamos desde la elaboración de esa pregunta de estudio desarrollada, esa pregunta de estudio bien formulada que sigue el formato PICO que se les ha presentado, llevándolos a la fase de propuesta de su investigación. En las próximas charlas escucharán cómo tomar esa propuesta e implementar, realmente llevar a cabo su estudio y llevarlo completamente a través de su ejecución y la difusión de sus hallazgos. Gracias nuevamente por su atención. Y nos vemos pronto.